El grito de mi hermana Carmen resonó en la celda como un trueno en las sierras de Huesca, rompiendo el silencio que había construido mi vida entera. Eres una vergüenza para esta familia, Sonia. Una aberración que Dios no perdonará. Sus palabras me golpearon como las cadenas que arrastraban a los presos en las antiguas procesiones de Semana Santa. Pero en lugar de incienso y velas, olían a traición y a los jugos ácidos del asado de cordero que mamá preparaba en fiestas que yo ya no frecuentaba. En ese instante, con el eco de su voz rebotando en las paredes húmedas de la cárcel de mujeres de Huesca, supe que no podía seguir escondiéndome mi amor por Elena. Esa mujer de ojos como el Ebro encrecida. Había salido del armario. Pero no como un acto de libertad, sino como una herida abierta que sangraba secretos familiares. Corrí hacia la puerta de hierro, golpeándola con los puños hasta que las palmas me ardieron, gritando su nombre como si invocara a la Virgen del Pilar en una rogativa desesperada. Afuera, en el patio empedrado donde el viento del Pirineo azotaba las banderas raídas, Elena yacía inerte. No por mi culpa, sino por la de un destino que nos había unido en las sombras de esta ciudad de piedra y orgullo aragonés. Todo había empezado 3 meses atrás, en el mercado de la plaza de la Catedral, donde el aroma de los pimientos del piquillo se mezclaba con el de los pecados que cargábamos como cruces invisibles. Huesca siempre había sido un lugar de contrastes, como esas fiestas de San Jorge donde los dragones de cartón se queman en hogueras alegres. Pero debajo late un fuego que consume almas. Nací aquí, en un barrio obrero cerca del río Isuela, hija de un herrero que forjaba rejas para las fincas de los terratenientes y de una costurera que bordaba mantillas para las novias devotas. Carmen, 3 años mayor que yo, era la joya de la familia, rubia como el trigo de la olla de Huesca, con una sonrisa que desarmaba a los curas en la misa del domingo y un cuerpo que hacía girar cabezas en las verbenas del verano. Yo, en cambio, era la sombra, morena, callada, con manos callosas de ayudar en el taller y un corazón que latía al ritmo de preguntas que no me atrevía a formular. ¿Por qué miro así a la hija del panadero cuando pasa con su falda plisada?, me preguntaba en las noches de insomnio, mientras el viento ululaba como un lobo en las montañas. Desde niña, Carmen me moldeaba a su imagen. Sé como yo, Sonia. O serás el chisme de todo Huesca, me decía mientras me peinaba con trenzas que yo deshacía a escondidas. Ella se casó joven con Miguel, un ganadero de ovejas merinas que olía a lana y a promesas de estabilidad. Y yo me quedé en casa, cuidando a los padres hasta que el cáncer se llevó a mamá y el infarto a papá, dejando un vacío que llené con turnos dobles en la fábrica de conservas. Pero el verdadero secreto no era el trabajo, era Elena. La conocí en una procesión de la cofradía de la Vera Cruz, donde ella llevaba el manto negro de la Dolorosa. Sus ojos, oscuros como las aceitunas de la ribera, se clavaron en los míos mientras el tambor resonaba en mi pecho. Ven a la taberna después, me susurró. Y yo, temblando como una hoja en la tormenta de borrascas, fui. Nuestros encuentros eran robados, como las uvas maduras de los viñedos de Somontano que mordíamos en la oscuridad del desván de su casa. Elena era viuda, con una hija de 5 años que jugaba con muñecas de trapo mientras nosotras nos besábamos con la urgencia de las amantes en las novelas prohibidas que leía a hurtadillas. Te quiero, Sonia, como el sol quiere al viñedo, me decía. Y yo creía que eso bastaba para desafiar al mundo. Pero Huesca no perdona lo que no entiende. Los rumores empezaron como susurros en el confesionario, la hermana de Carmen, esa solterona, anda con la viuda del molinero. Carmen, que siempre había sido mi escudo y mi verdugo,
Me confrontó una noche de truenos. En la cocina donde el fuego de la chimenea crepitaba como su ira. Dime que no es verdad. Sonia. Dime que no eres una de esas degeneradas que mancillan el nombre de nuestra sangre aragonesa. Sus ojos, idénticos a los míos pero endurecidos por años de fingir perfección, me perforaban. Yo negué, con la boca seca como el suelo agrietado en sequía. Pero el daño estaba hecho. Ella me obligó a jurar silencio, a alejarme de Elena, amenazando con contárselo todo a la familia extendida, a los vecinos que nos habían visto crecer. Piensa en el honor, en la Virgen que nos mira desde la catedral. Me tragué el amor como un veneno dulce. Y Elena, herida, se alejó hacia Zaragoza, dejando solo cartas que quemé en la estufa para no tentarme. Los meses siguientes fueron un purgatorio. Trabajaba hasta el agotamiento, asistiendo a misas donde el sacerdote predicaba sobre pecados contra natura. Y Carmen me vigilaba como un halcón sobre su nido. Ella, con su vida de esposa devota y madre de 2 niños que corrían por los campos con ondas y palos, parecía intocable. Pero yo veía las grietas, las noches en que Miguel volvía tarde de las ferias ganaderas, oliendo a vino de garnacha, las miradas que ella lanzaba al vacío cuando lavaba los platos. Somos hermanas, Sonia. Y eso nos ata más que cualquier cadena, me decía. Pero sus palabras eran cadenas que me asfixiaban. El detonante fue un robo. No por codicia, sino por desesperación. La fábrica cerró por la crisis. Y con ella se fue mi sueldo. Elena había regresado a Huesca, instalándose en una pensión cerca del castillo de Loarre. Y me escribió: vuelve a mí, o me pierdes para siempre. Para ayudarla con la deuda de la pensión, robé joyas de la casa de un terrateniente donde limpiaba a escondidas, un collar de perlas que pertenecía a su difunta esposa, valorado en miles de euros. Pensé que era justicia poética, robar a los que nos oprimían. Pero la policía me atrapó en el acto, con las perlas brillando en mi bolsillo como lágrimas congeladas. El juicio fue un circo en el Palacio de Justicia de Huesca, con vecinos apiñados en las gradas murmurando oraciones y juicios. El juez, un hombre de bigote recortado como los de los antiguos caudillos, me sentenció a 2 años en la cárcel de mujeres de la ciudad. Carmen testificó en mi contra. Con voz temblorosa pero firme: mi hermana siempre ha sido rebelde. Pero esto es imperdonable. Sus palabras me destrozaron más que la sentencia. En el calabozo, sola con el eco de las llaves, lloré por Elena, por el amor que había enterrado, por la familia que me repudiaba. La llegada a la prisión fue como entrar en el vientre de una montaña pirenaica, fría, opresiva, con olor a humedad y a sueños rotos. Las reclusas me miraron como a una intrusa, la ladrona de Huesca, la solterona que había deshonrado a su linaje. Me asignaron una celda compartida con una gitana llamada Rosa, de piel morena y risa ronca, que me contó historias de la feria de muertos para ahuyentar las pesadillas. Pero fue en el taller de costura donde la vi de nuevo, Elena. No como un fantasma, sino como una reclusa real, condenada por falsificar documentos para ayudar a inmigrantes indocumentados en la frontera con Francia. Sonia, murmuró al verme, y su voz fue el primer rayo de sol en esa tumba de piedra. Nos reencontramos en secreto, en los rincones del patio donde las sombras de los muros se alargaban como amantes prohibidos. Te esperé. Pero el mundo nos aplasta como uvas en el lagar, me confesó. Y yo, con el corazón latiendo al ritmo de las sierras,
La besé por primera vez sin miedo. En esa cárcel, donde el tiempo se medía en puntos de aguja y en visitas semanales. Nuestro amor floreció como un rosal silvestre en tierra árida. Hablábamos de futuro, una casita en las afueras de Huesca, con vistas al monte Aragón, donde criaríamos a su hija como a la nuestra. Seremos libres aquí dentro antes que fuera. Bromeaba ella. Y yo creía en sus palabras como en las promesas de la Virgen en las romerías. Pero el paraíso carcelario duró poco. Una mañana de niebla espesa, como las que envuelven el Sobrarbe en invierno. Oí pasos familiares en el corredor. La puerta de mi celda se abrió. Y allí estaba Carmen. Esposada, con el uniforme gris colgando de su cuerpo como un sudario. Sonia, exclamó. Y su voz, que antes era látigo, ahora era un gemido roto. La habían arrestado por malversación, había desviado fondos de la cooperativa ganadera de Miguel para pagar deudas de juego que él acumulaba en secreto. El escándalo estalló en Huesca como una tormenta de granizo, la esposa perfecta. La devota. Era una ladrona como yo. Al principio. La negué. La miré desde el otro lado de la litera. Con Rosa conteniendo la risa en la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿Carmen? ¿Vienes a juzgarme ahora que caes en el mismo pozo? Ella se derrumbó, sollozando como no la había visto desde la muerte de mamá. Ayúdame. Hermana. No le digas a nadie. No le digas a Miguel. Pero el secreto que guardaba era más profundo, en su confesión entre lágrimas. Admitió que había sabido de mi amor por Elena todo el tiempo. No por rumores, sino porque me había seguido una noche al desván. Te vi, Sonia, y me aterroricé. No por ti, sino por mí. Porque yo siento lo mismo por una mujer. Por la maestra de los niños. Isabel. Pero la negué. La enterré. Y por eso te castigué a ti. Para no ver mi propia verdad. Sus palabras me paralizaron. La hermana que me había avergonzado. Que me había forzado al silencio. Era un espejo roto de mi propia alma. La abracé entonces. En esa celda que olía a moho y a redención. Y lloramos juntas por los años perdidos. Por los amores ahogados en el río Isuela. Pero la paz fue efímera. Elena, celosa de nuestra cercanía repentina, malinterpretó un abrazo en el comedor como algo más. Tú y tu hermana. Siempre las perfectas aragonesas. Unidas en la hipocresía. Me espetó una tarde. Y huyó hacia el aislamiento voluntario. Dejando una nota que encontré hecha trizas: no merezco tu traición. El malentendido se hinchó como una ola en el embalse de la peña. Carmen, herida por la insinuación de Elena, revivió sus viejos demonios y me acusó ante la directora de favoritismo. Sonia conspira con su amante para salirse con la suya. Los rumores corrieron por los pasillos como el viento del cierzo, dividiendo a las reclusas en bandos. Yo, atrapada en el centro, enfrenté la traición de mi propia sangre. Carmen había revelado mi orientación no solo a la prisión, sino en una carta a Miguel que interceptaron, exponiéndome al escarnio de Huesca entero. Lo hice para protegerte de ella. Se justificó. Pero sus ojos traicionaban el pánico de quien ve su fachada derrumbarse. La noche del clímax. Bajo una luna llena que bañaba el patio en plata como en las leyendas de los bandoleros de la sierra. Elena me confrontó con un cuchillo improvisado de la cocina, no para herir, sino para cortar los lazos que nos ataban. Elige. Sonia. Tu hermana. Que te vendió.
¿O yo? ¿Que te di el alma? Carmen irrumpió entonces, empujada por Rosa, que había oído el alboroto. Y en el forcejeo verbal que siguió, las verdades estallaron como petardos en las fiestas de las hogueras. Yo también te traicioné, Elena, porque amo a Isabel. Y verte con Sonia me recordaba lo que perdí por cobardía. Gritó Carmen, cayendo de rodillas en el barro. Elena dejó caer el cuchillo. Y yo, con el corazón hecho jirones, las abracé a ambas bajo la lluvia que empezó a caer, lavando las mentiras como Elisuela en deshielo. Los días siguientes fueron un limbo de interrogatorios y terapias obligatorias, donde la psicóloga de la prisión, una mujer de Zaragoza con acento suave como el jiloca, nos obligó a desentrañar los nudos de nuestras almas. El amor no es un crimen, pero el silencio lo convierte en uno, nos dijo en una sesión grupal. Y por primera vez sentí que Huesca, con su castillo medieval vigilándonos desde la colina, podría ser un lugar de segundas oportunidades. Elena y yo reconstruimos nuestro lazo con conversaciones susurradas en la lavandería, donde el vapor de las sábanas empañaba los espejos como lágrimas no derramadas. Perdóname por dudar, me dijo una mañana, mientras planchábamos uniformes con hierro caliente. Pensé que tu hermana era el fantasma que te ataba. Pero ahora veo que es el puente. Carmen, en cambio, luchaba como un toro en las vaquillas de San Lorenzo, orgullosa, herida, negando su atracción por Isabel hasta que una carta de la maestra llegó a través de los canales informales de las reclusas. Te espero en la libertad, Carmen. No dejes que el miedo nos robe lo nuestro, decía. Y mi hermana, leyéndola a la luz de una vela prohibida, rompió a llorar como una niña en la Nochebuena. Sonia, ¿cómo lo haces? ¿Cómo amas sin vergüenza en un lugar que te juzga por respirar? Le conté entonces de mis noches en el taller del padre, soñando con besos que no eran de hombres, y de cómo el amor por Elena me había dado alas, aunque Huesca intentara cortármelas con tijeras de chismes. Pero la traición no había terminado. Miguel visitó a Carmen una tarde de sol pálido, trayendo a los niños que correteaban ansiosos por el cristal divisorio. Vuelve a casa cuando salgas, mujer. Esto es un error. Un tropiezo de la carne débil. Le espetó. Y ella, con los ojos bajos como en las procesiones de penitentes, mintió, sí. Amor. Fue un error. Yo la oí desde el pasillo. Y el veneno de la decepción me subió a la garganta. Esa noche, en la celda, la confronté. ¿Vas a enterrarlo todo de nuevo? A Isabel. A ti misma. Por un hombre que te trata como a una yegua de cría. Ella se revolvió como una víbora herida. Tú no entiendes. Tengo hijos. Responsabilidades. Tú solo tienes tus fantasías pecaminosas. Sus palabras fueron un eco de las que me había dicho años atrás. Y por un momento, odié a la hermana que me había moldeado a su imagen falsa. El conflicto escaló cuando la directora, alertada por un soplo anónimo, que después supe era de una reclusa envidiosa de nuestro vínculo, nos separó en celdas distintas. Elena en aislamiento por conducta disruptiva. Carmen en el bloque de madres con bebés. Y yo sola con mis pensamientos, que giraban como el molino de agua en el río. En esa soledad, recordé las historias de la abuela, contadas junto al fuego en las noches de lobos, de mujeres aragonesas que amaban en secreto durante la guerra civil, escondiendo pasiones en cuevas de la sierra mientras los falangistas patrullaban. ¿Somos tan diferentes?, me preguntaba.
trazando en la pared con un clavo el contorno de un corazón partido. La decisión difícil llegó con la oferta de libertad condicional. A mí me la concedieron primero. Por buena conducta. Con la condición de testificar contra Carmen en su apelación, decir que ella me había arrastrado al robo. Que su influencia corrupta me había llevado a las perlas. Es por el bien de la familia. Me susurró el abogado de la prisión. Un tipo de barbastro con corbata floja. Me negué al principio. Pero la tentación me roía, salir. Reunirme con Elena en una pensión discreta. Empezar de cero en las tierras de la Franja. Donde el catalán se mezcla con el aragonés y los secretos se diluyen en los vientos. Si la delatas, te libero. Insistió. Y yo, con el alma en un nudo marinero, vislumbré la traición como un camino fácil. Carmen lo supo por los muros que hablan. Me visitó en el locutorio. Con los ojos hinchados por noches en vela. Hazlo. Sonia. Sal. Vive tu vida con esa mujer. Yo cargaré con esto. Como siempre. Su voz era un susurro de mártir. Pero debajo latía el resentimiento, la hermana menor que siempre había sido la carga. Ahora con la llave de su jaula. No eres mi verdugo. Le dije. Pero ella sonrió con amargura, somos sangre del mismo río. Sonia. Elisuela nos arrastra a ambas. Esa noche. Escribí la declaración falsa. Firmándola con mano temblorosa bajo la luz de la luna que se colaba por la ventana. Al amanecer. El guardia me despertó, felicidades. Sales en una semana. La culpa me devoraba como el cierzo en las alturas. Visité a Elena en su encierro. Separadas por un cristal sucio. Te esperaré fuera. Mi amor. Pero tengo que contarte algo que me rompe. Le hablé de la traición a Carmen. De cómo mi libertad se pagaba con la de mi hermana. Y ella, con ojos que brillaban como el somontano al atardecer. Me perdonó, el amor verdadero no cuenta cadenas. Sonia. Rompe las tuyas y ven a mí. Pero al salir del locutorio. Tropecé con Rosa. Que me entregó una nota arrugada, Isabel viene a verte. No delates a Carmen. O Huesca te maldecirá como a las brujas de la Inquisición. Isabel llegó 2 días después. Una mujer de 38 años. Alta como las torres del aseo. Con cabello rojo como las manzanas de la olla y una mirada que cortaba como el fuete en las matanzas. Carmen me lo contó todo en sus cartas. Dijo sin preámbulos. Sentándose frente a mí con las manos entrelazadas. No la traiciones. Sonia. Ella te protegió a su manera. Negando su amor para que tú no sufrieras sola el estigma. Me habló de sus años como maestra en la escuela rural. De cómo Carmen y ella se habían encontrado en una verbena de la Virgen de Pilar. Bailando seguidillas que ocultaban roces prohibidos. Tu hermana es fuerte. Pero el miedo la ha hecho cruel. Ayúdala a salir. Y yo la esperaré como Elena te espera a ti. Sus palabras me sacudieron como un terremoto en los Pirineos. Esa noche. Rasgué la declaración y la envié de vuelta al abogado con una nota, no traicionaré a mi sangre. La directora. Furiosa. Revocó mi libertad condicional. Alegando falta de arrepentimiento. Carmen. Al enterarse. Me envió un pañuelo bordado con las iniciales de mamá, gracias. Hermana. En la cárcel o fuera. Somos libres juntas. El alto trago llegó inesperado. Como las avenidas de Lisuela en primavera. Una auditoría externa reveló que Miguel había orquestado la malversación.
usando a Carmen como chivo expiatorio para cubrir sus deudas con usureros de Lérida. El escándalo estalló en los periódicos de Aragón, El Ganadero de Huesca. Traidor a su esposa. Miguel fue arrestado. Y Carmen, exonerada, salió en libertad provisional. Pero en lugar de huir, volvió a la prisión para verme, trayendo papeles de apelación que firmamos juntas bajo la mirada de la Virgen pintada en la capilla. Elena y yo compartimos nuestro primer beso público en el patio, ante las reclusas que aplaudieron como en una jota aragonesa. Carmen, desde la puerta, nos miró con ojos húmedos, idos. Vivid lo que yo aún aprendo. Pero el destino, caprichoso como el folclore de las brujas de las Guixas, nos unió a todas. Isabel se mudó a Huesca, abriendo una escuela alternativa donde enseñaba no solo letras, sino tolerancia. Y cuando mi sentencia terminó, 3 meses después, salí al mundo con Elena de la mano. Carmen e Isabel esperándonos en la Plaza Mayor con una mesa de ternasco asado y vino de la tierra. La vida fuera de las rejas fue como despertar de un sueño febril. Huesca nos recibió con su mezcla de hostilidad y calidez. Como un amante celoso que perdona pero no olvida. Elena y yo nos instalamos en una casita de adobe en las afueras, cerca del monasterio de San Pedro el Viejo, donde los romanos dejaron ruinas que hablaban de amores eternos grabados en piedra. Su hija, Lucía, de 7 años ahora, nos llamaba a las tías del jardín. Y juntas plantamos rosales que trepaban por las paredes como nuestras esperanzas. Trabajé en una cooperativa de artesanas, tejiendo tapices con motivos de las sierras. Y Elena abrió un taller de restauración de muebles antiguos, puliendo maderas que guardaban historias de familias rotas y rehechas. Carmen e Isabel vivieron en la casa familiar, transformándola en un refugio para mujeres como nosotras, viudas, solteras, aquellas que el pueblo murmuraba. Miguel, divorciado y despojado de sus tierras, se marchó a Barcelona con el rabo entre las piernas, dejando solo ecos de disculpas que Carmen quemó en la chimenea como a las cartas de antaño. No más mentiras, me dijo una tarde de vendimia, mientras pisábamos uvas en el lagar de un amigo. Sus manos, manchadas de morado como las de las bacantes en las fiestas romanas, se entrelazaron con las de Isabel. Y por primera vez, vi en su rostro la paz de quien ha soltado la cruz. Pero los conflictos no desaparecen con las cadenas, mutan, como el río que cambia cauce tras una riada. El primer golpe fue el de la familia extendida, tíos de Jaca que nos desheredaron en una reunión navideña, donde el cordero se enfrió entre silencios y cruces de brazos. Sois una plaga en el linaje, espetó el tío Pedro, con su boina calada y su rosario tintineante. Carmen, que antes habría agachado la cabeza, se levantó como una reina aragonesa. Somos sangre de la misma tierra. Y el amor no mancha, el odio sí. Salimos de allí con la cabeza alta. Pero el dolor latió en nosotras como una herida mal cerrada. Luego vino el escándalo público. Un periódico sensacionalista de Zaragoza tituló Hermanas de Huesca, del crimen al pecado, con fotos borrosas de nosotras 4 en la plaza de la catedral, abrazadas durante una manifestación por los derechos LGTB que organizamos con un grupo de activistas de la universidad. Los insultos llovieron como confeti en San Antón, mariconas. Gritaban desde las ventanas, arrependíos ante el Señor. Coreaban los devotos en la puerta del aseo. Elena, que había crecido en un pueblo minero donde los hombres morían en galerías negras, se endureció. No nos callarán. Sonia, somos el eco de las que vinieron antes. Pero en la intimidad, lloraba por Lucía,
Que volvía del colegio con dibujos rotos por compañeros que la llamaban hija de desviadas. Mi decisión más difícil fue la de confrontar el pasado. Viajé sola a la tumba de los padres en el cementerio de San José. Bajo cipreses que susurraban como viudas en duelo. Perdonadnos. Mamá. Papá. Amamos como el viento ama las montañas, libre. Indomable. Dejé flores de tomillo silvestre. Símbolo de coraje en el folclore aragonés. Y juré que no más secretos. Al volver, encontré a Carmen en crisis. Isabel había recibido una oferta de trabajo en Valencia. Y el miedo a la separación la paralizaba. No puedo irme sin ti. Pero Huesca nos ahoga, confesó Isabel. Y Carmen, con voz quebrada, replicó, entonces nos vamos juntas. Sonia, ¿nos ayudarás a empezar? El clímax inesperado estalló en la feria de San Mateo. Cuando el vino fluía como el Isuela en estiaje y las jotas resonaban en las peñas. Estábamos en la caseta de la Peña La Mosca, bailando con faldas de lunares y pañuelos al cuello. Cuando Miguel reapareció, ebrio y vengativo. Ladrona. Me arruinasteis. Rugió, lanzándose hacia Carmen con un vaso roto en la mano. El caos fue instantáneo, mesas volcadas. Gritos de paz. Paz como en las antiguas justas. Y yo interponiéndome. Recibiendo un corte superficial en el brazo que sangró como vino tinto. Elena lo derribó con un empujón de luchadora pirenaica. E Isabel llamó a la Guardia Civil, que se lo llevó esposado entre los murmullos de la multitud. En el hospital, cosiéndome la herida bajo luces fluorescentes que olían a desinfectante y a misericordia. Carmen se derrumbó a mi lado. Todo por mi culpa. Si no hubiera mentido. Si hubiera sido valiente. La abracé. Con el vendaje fresco como una promesa. Somos supervivientes. Hermana. Como las mujeres que tejieron la historia de Aragón en tiempos de hambruna. Elena e Isabel entraron entonces. Con Lucía dormida en brazos de Isabel. Y nos miramos, 4 mujeres unidas por hilos invisibles. Más fuertes que el acero de las forjas de mi padre. El final no fue un cuento de hadas con campanas de boda, Huesca aún no las tañe para nosotras. Pero fue humano. Profundo como las cuevas de la Guara. Carmen e Isabel se mudaron a una finca en el Alto Aragón. Criando viñedos ecológicos donde el amor crece entre las vides. Elena y yo adoptamos a Lucía formalmente. Y abrimos un centro cultural en la antigua cárcel reconvertida. Contando historias de redención para las que aún cargan cadenas. Los domingos. Nos reunimos en la Plaza Mayor para comer migas y contar chistes picantes. Riendo de las traiciones pasadas como de anécdotas de verbena. Hoy. Caminando por el río con Elena. Su mano en la mía bajo el sol de otoño que dora las hojas como oro de Calatayud. Miro atrás y veo no ruinas, sino cimientos. Salí del armario en la cárcel. Sí. Pero también saqué a mi hermana. Y juntas, en esta tierra de reyes y guerreros, plantamos un jardín donde el amor florece sin vergüenza. Huesca, con sus piedras eternas, nos enseña que las heridas cicatrizan. Pero las verdades liberan. Y en ese abrazo final, bajo las estrellas que velan los Pirineos, supe que habíamos ganado, no contra el mundo, sino por nosotras mismas.